私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, Akasupa, de nuevo con otro video. Bien, estamos en la bestia demoníaca Hraesvelgr, Que no, Supa, que es Hraesvelgr, no Hraesvelgr. en el pajarillo, y vamos a ver un equipo sin Meliodas traidor para el piso 4. En este caso vamos a ir con full desconocidos, y debo decir que la verdad que está bastante bien el equipo. Sí es cierto también que a veces puede costar un poco, sobre todo en la fase 4 en términos de daño, y también depende mucho de la pasiva que puedan llegar a obtener. En mi caso, digamos que de las dos pasivas fue la peor. Y van a ver por qué, y se van a dar cuenta por el final, que me lo he podido pasar, pero literalmente a regañadientes, porque no me quedaba casi ningún personaje vivo. Pero bueno, eso es una cuestión de mala suerte nada más. Es decir que he decidido hacer primero el equipo sin Meliodas, porque es más probable que alguien tenga Thor. Incluso uno de 6 no necesita que esté dupeada como tal para que funcione. Porque la verdad que hacerlo sin Thor es más difícil. Necesitan obviamente a fuerza al Meditrador con la reliquia, y además otro personaje u otros que capaz que no son tan frecuentes de tener, o al menos es una estrategia en sí que depende mucho más del RNG de lo que podría depender si no tienen a Thor. Que como dije anteriormente, para mí Thor es el personaje del pájaro en el sentido equivalente a que Valenti es el personaje para la ardilla. Es decir, con Thor en la box podemos armar muchos equipos para este episodio 4, mientras que sin ella la verdad que se vuelve como más restrictivo el asunto. Pero bueno, vamos a ver el equipo entonces. Dijimos que llevamos a Nanashi, Freyr, Megelda y Thor. Obviamente hacer un equipo full desconocidos podemos aprovechar y llevar el set de los lobos para tener un aumento del 15% de estadísticas ofensivas. Otro set que pueden llevar si es que no tienen este set es el set actual que acaba de sacar Netmarble en este juego, que básicamente si tenemos un personaje con característica de Dios, que en este caso tenemos dos, que serían Freyr y Thor, aumenta las estadísticas básicas hasta un 5% máximo y el daño infligido por los aliados en un 10%. Así que pueden usar ese set en caso de que no tengan este, o bien pueden usar el set del ciervo si llegado al caso aún no han sacado el último set y no lo han subido. En términos de equipamiento vamos a ir con Nanashi con vida, defensa crítica. Esto es más que nada porque Nanashi no tiene mucha resistencia crítica en sí. Yo le recomendaría que si usted tiene una box con buena constelación y eso, no hace falta que vaya defensa crítica, podría ir tranquilamente resistencia. Pero la idea es que esté arriba del 150% más o menos. Si cuando le ponen eso no llega a ese nivel, pues no vale la pena. En el caso de Frey vamos con ataque y crítico, que de hecho una parte del crítico tiene resistencia crítica, porque Frey tiene un poquito más de estadísticas en ese sentido. Megelda con ataque y resistencia crítica, y en el caso de Thor simplemente con ataque y daño crítico. En términos de links, fíjense que en este caso vamos a ir con Arbus en Freyr, más que nada porque el resto de los personajes son azules, así que el pájaro obligatoriamente le va a hacer focus a Freyr. Y esto es porque el pájaro es rojo, y como el pájaro siempre apunta al enemigo al cual le puede hacer más daño, ya sea en función de si le ganan, si tiene ventaja de atributo, o bien si está en igualdad de condiciones, porque a los azules no les pega en single target, así que le ponemos Arbus a él. Luego en términos de links de daño, a Nanashi le va bien Mael, más que nada porque no es de meter críticos, entonces le dejamos a Mael a Nanashi. Y en el caso de Thor obviamente puede ir con Sariel o con incluso Savnak si lo tienen por ahí. Megelda le puso un link de ataque. Sin más, no tiene otro misterio. Podría ser Savnak también, pero no la tengo dupeada, así que no tiene mucho sentido. ¿Cómo vamos a utilizar este equipo? Básicamente igual que el equipo que llevamos con Meliodas y con Dian. La diferencia va a ser el aguante que tienen, que de hecho tienen bastante más aguante, al menos hasta lo que sería en la fase 4, porque ahí, como no tenemos capacidad de quitar la evasión, no tenemos ningún personaje que quite buffos, tenemos que ir full daño. Y también, como dije, depende mucho de la pasiva, porque como recordarán, tenemos dos pasivas en ese final, que sería la pasiva de el revivir, donde están las pasivas que no encuentro, aquí están. La pasiva de revivir con 20% de vida o menos, o la de que sí o sí tenemos que bajarle toda la vida y luego revive con un 50%. De las dos, para mí la peor sería esta, porque nos obligaría a sí o sí estar 2 turnos más o menos, porque no van a infligir el suficiente daño como para matarlo. Y aparte hay que medir hasta dónde hacerle daño, porque eso también influye mucho, ya que recuerden que si lo dejamos por cierto rango de vida, tiene un aumento drástico de estadísticas relacionadas con la vida, lo cual le permitiría regenerarse de un turno a otro bastante vida, y por ello perder prácticamente la partida, porque van a tener que hacer mucho más daño y quizás no les dé para ello.
Entonces es un equipo que está bien, que va a funcionar, pero en la medida de que tengamos un poco de suerte con el RNG y las cartas que vayamos sacando. Y sobre todo de preparar muy bien la fase 4, que yo creo que es la más difícil, porque hay que rushear literalmente en 2 turnos la fase como tal, porque si no, perdemos. O en este caso, si tienen un poco de suerte, pueden hacerlo en 3 turnos. Así que bueno, hecha la introducción, vamos con la partida. Muy bien, entonces arrancamos este piso 4 exactamente igual a como arrancamos con el equipo meta, por decirlo así, con el Meli y con Dian de San Valentín. La única diferencia aquí es que podemos descartar quizás una carta más, pero lo importante es en esta primera fase, además de bueno, protegernos eventualmente ante un ataque del pajarito y sobre todo lo que vaya a poner en cada 2 turnos. Recuerden que nos bloquea habilidades y además nos mete una reducción de estadísticas ofensivas, es el hecho de buscar cartas de plata para la fase 2. Hay que hacer una pequeña corrección también sobre el tema de esa pasiva que en la fase 2 que nos permite tener un escudo. Y básicamente es el hecho de que, si bien es cierto que dice que necesitamos 3 cartas o 3 habilidades de rango 2 o superior, en teoría, y por lo que he estado averiguando, tienen que ser del mismo rango sí o sí. Es decir, no podemos usar, por ejemplo, 2 cartas de plata y una de oro, porque no contaría. No sé si es que está bugueado o que está hecho de forma intencional, pero sí o sí tienen que buscar 3 cartas de plata o bien 3 cartas de oro. Como lo más lógico y lo más fácil es buscar 3 cartas de plata, pues lógicamente es lo que vamos a hacer en esta fase 1. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el hecho de no gastar porque sí las cartas de Megelda para purificar. ¿Por qué? Es cierto que por ejemplo en este caso tenemos lo que es el tema de el bloqueo de habilidades de Megelda, pero primero que nada Megelda cura igual y segundo también puede quitar desventajas por el efecto de su reliquia. Entonces, tener desventajas de Megelda, curaciones de Megelda, perdón, sirve para quitar justamente esas desventajas. A pesar de que en un principio uno pensaría que está bloqueada, pero no pasa nada. Por efecto, porque como dije, limpiar las desventajas es por efecto de su reliquia, más no de su pasiva. Bien, acá fíjense que el Frey está haciendo de tanqueo, lo cual es algo normal. Y observen que el equipo en sí lo que tiene de bueno también es que el pájaro muy rara vez va a utilizar su ultimate. ¿Por qué? Porque al tener activa la pasiva de Nanashi en casi todos los personajes, y como este, por lo general, hace ataques en área, nos vemos salvados de esa situación. Muy bien, y con carta de Thor entonces pasamos a la segunda fase. Y aquí, como dije, va a depender mucho también del RNG que tengan. Yo aconsejo que traten de que más o menos estén a punto de sacar ultimate de todos los personajes en la medida de lo posible. Fíjense que vamos a tener disponibles Ultimate de Thor, Ultimate de Megelda y Ultimate de Frey para el siguiente turno. Entonces hay que aprovecharlo porque recuerden que una vez que está activa lo que es la bendición del pájaro, vamos a tener más chance de hacer daño, porque como observarán ahora, no es que peguemos particularmente fuerte. Hay que hacer una salvedad aquí, es el hecho de que no vamos a utilizar la Ultimate de Frey inmediatamente que la tengamos, porque uno diría, ah bueno, pero ya está, podría hacer eso, simplemente agarrar y usar Ultimate de Frey para fasear y listo. O sea, usamos Ultimate de Megelda, de Frey y de Thor. Yo no recomendaría eso, sino que pueden darse el lujo con la Ultimate de Frey de aguantar un turno más. Porque a pesar de no tener la bendición como tal, la Ultimate en sí, si es que está dupeada, como es el caso este, que está 6 de 6, va a hacer un daño considerable. Entonces simplemente descartamos un poco de cartas de daño. Obviamente la carta de Thor y de Megelda sí la vamos a utilizar, pero la de Frey nos vamos a guardar para el siguiente turno, que es cuando ya perdemos el tema de la bendición del pájaro. Lo que sí, como digo, acá por ejemplo tenemos un poco de suerte porque sacamos bastantes cartas para utilizar luego. Recuerden que en este caso lo que es el tema de amplificar también afecta a las cartas de Megelda, cosa que yo me he equivocado en el video anterior y me corregí ahí mismo. Y también la Ultimate de Nanashi nos permite remover una inmunidad en la fase siguiente. Entonces eso viene bastante bien para poder ir quitando las inmortalidades en sí. Entonces acá no sé si terminé juntando las cartas, no, creo que no. O no sé si junté o no. Bueno, acá por ejemplo cometí un pequeño error. Lo remarco ahora que están viendo esto. Y es que no debería haber hecho eso. O sea, tenían cartas de Megelda ahí. Entiendo que es para limpiar mano, por ejemplo, pero están ustedes. Yo por ejemplo junté eso, creo que simplemente por eso, para limpiar mano.
y esperar a que vengan nuevas cartas. También hay que decir que no es que son pocas las cartas que podemos usar acá. Los amplificadores de Megelda y de Nanashi y las cartas de Thor permiten eliminar inmortalidades. Obviamente las cartas de Frey no sirven para nada. Pero claramente no es algo que recomiende hacer eso de juntar cartas de Megelda previa a fasear, porque perdemos una carta amplificar que nos podría haber servido para quitar una inmunidad extra. Ustedes no lo hagan, yo lo hice creo que simplemente por eso, por liberar mana. Pero al final tuve buena suerte porque saqué muchas cartas de Thor luego, que eso viene bastante bien. Y acá, bueno, será cuestión de ustedes decidir si juntan cartas o no de Thor. Yo en este caso, por lo mismo, vuelvo e insisto, limpié mano aquí. Pero recuerden que el objetivo, más allá del tema si juntamos cartas o no, de qué cartas guardar o no, es el hecho de que tenemos que terminarlo en 4 turnos o menos. Recuerden que nos va quitando lo que es el tema de las habilidades para utilizar. Primero empezando por postura, luego por desventajas, luego por ventajas y por último por habilidades ofensivas. Que obviamente cuando yo llegue a ese punto, literalmente la partida es insalvable. Así que tienen que tratar de ir así, por lo menos, diría yo, quitando 3 inmortalidades por turno. Y ya luego rematar en el último turno, que sería el turno 4. Entonces acá lo pueden tomar de forma chill, pueden ir tranquilamente. Lo que sí hay que tener un poco de cuenta son los daños. Por ejemplo, acá no haría tanto uso de cartas de Thor como sí lo hice, porque nada, al final creo que fue más que nada también porque iba a rushear Ultimate y Thor otra vez. Entonces uso Ultimate y rusheo, porque necesitamos cartas de daño para lo que sería la última fase. Entonces fíjense que ahora el RNG no es tan benévolo con nosotros y nos da cartas de Freyr y Nanashi que, bueno, quizás la de Freyr sirve para juntar y sacar Ultimate, pero fuera de eso no es que nos sirvan mucho. Pero al menos tenemos una carta de Megelda para poder fasear. No voy a usar obviamente la carta de Thor aquí, porque no me sirve de nada. O sea, es una carta que es prácticamente inútil, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, vamos a curar con Megelda, que obviamente también hay que tener eso en cuenta. Megelda, fíjense que está bloqueada. Entonces lo primero que hacemos es quitarnos el bloqueo de habilidad para poder atacar con ella y quitar esa inmortalidad del pájaro. Si no, de otra forma obviamente no contaría. Y acá faseamos con Freyr y vamos a la fase 4, que en este caso nos ha tocado la peor pasiva de las dos, porque es el revivir al 0%. O sea, que tenemos que sí o sí bajarlo para poder aplicarle ese revivir. ¿Cuál es el problema de esto? Básicamente el hecho de que, como mencioné, el pájaro se mete ese bufo, que aparte de aumentar sus estadísticas, le da evasión, por lo que necesariamente tenemos que tratar de matarlo en los primeros 2 turnos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Y la probabilidad de poder pasar el pájaro es mínima, o en el sentido de que necesitaríamos otras ultimates extra a mano, porque lo único que no evade ese pájaro son las ultimates. Entonces, si por esa casualidad tenemos una ultimate ahí extra y sobrevive a alguien, que eso también es cierto, estamos como a salvo. Acá, por ejemplo, yo cometí el error también, dicho sea de paso, de atacar y dejarlo con menos del 80%, del 75%, porque ya nos mete lo que es el tema de la ira del pájaro. Entonces ya empieza a aplicar esas desventajas y bueno, en mi afán de querer rushear daño, terminé perjudicándome a mí mismo. Sin embargo, de todas formas terminé faseando activando la pasiva con Thor. Y que bueno, quizás Freyr haga un poco de daño, pero fíjense que tampoco es que haga la gran cosa y lo deja ahí a tiro al pajarillo. Entonces, acá lo que va a ocurrir, que va a hacer este área, va a atacar a Freyr. Creo que lo termina matando porque claramente no se puede recuperar. Ok. Muy bien, tiramos Ultimate de Thor. No, es claro, acá la cuestión es que claro, tiró Ultimate de Thor y va a quedar un pixel. Eso fue lo que terminó pasando. Fíjense, Ultimate de Thor, que encima está 3 de 6, debo decir. Entonces acá ya ven por qué es mejor la otra pasiva, ¿no? Porque controlando los daños y dejándolo por debajo del 20%, pueden terminar de matar al pajarillo sin ningún problema. Así que esto es como lo peor que les podría llegar a pasar con este equipo. Pero vean que así todo el pájaro no puede recuperar vida, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, quedando un pixel, ya no tiene lo que es el tema de la evasión, y por lo tanto podemos lastimar al pájaro con cualquier ataque de Thor para rematarlo y finalizar la partida. Así que, como se darán cuenta, pueden llegar a tener esta mala suerte de que no hayan obtenido la mejor pasiva y que tengan que ir con un personaje hasta el final, pero de todas formas se puede pasar el pájaro sin problemas, o al menos sin tanto problema. Así que bueno, gente, este equipo la verdad que es bastante interesante de llevar.
No es el mejor, pero si no tiene melee traidor con reliquia, pues la verdad que está bastante bien, aguanta bastante. Tiene buen daño al final, pero es eso. Lo que tiene la fase 4 es que es un rusheo infernal de daño, porque si no, se van a quedar a mitad de camino. Así que bueno, espero que les haya servido el equipo, que les guste la guía y nos vemos en la próxima. ¡Chau!